Justo estábamos esperando un poco que entren los compañeros para iniciar. Les estaba preguntando si tienen alguna duda o alguna consulta con respecto a los prácticos antes de empezar, y si no, vamos a ir empezando con el teórico. Buenísimo. El tema de hoy. Ay, ahora no me deja avanzar la presentación. Esperen un momento. Pues no, déjalo pasar antes. Marce, ¿podés apagar el micrófono, por favor? Voy a intentar otra vez compartir la presentación porque no me deja avanzar en el PowerPoint. Ahí está. ¿Ustedes ven bien el Power? El tema de hoy, el tema que vamos a trabajar hoy. Buenísimo, buenísimo, gracias. El tema que vamos a ver hoy es qué significa la antropología, qué estudia, ¿sí? Cómo surge, en qué contexto. Una de las primeras cosas que plantea, por ejemplo, Mirta Lischetti en el texto que les dimos para leer, es que se ha constituido históricamente para comprender a los otros. Y esta necesidad de comprensión del otro surge en las personas en general, digamos, en el siglo XV, después del descubrimiento de América, ¿no es cierto? Que conoce Occidente, Europa, conoce una parte del mundo que antes no había conocido, y entonces se empieza a cuestionar, a preguntar si esas personas que han conocido tienen alma, son seres humanos, digamos, las primeras inquietudes antropológicas se empiezan a gestar en el siglo XV, y en ese contexto
Es ahí donde nos llevan, por ejemplo, los teóricos latinoamericanos contemporáneos que están reflexionando sobre lo que nos está proponiendo también Alejandro Grimson sobre la forma de conocimiento antropológico, ¿no? Y están cuestionando esta forma en la que se ha construido históricamente el conocimiento antropológico y entonces están definiendo a este primer momento, que es el de la colonización, el del descubrimiento de América, como la primera modernidad. Si bien hay una discusión muy grande todavía y hay muchos autores, digamos, las ciencias sociales hegemónicas, digamos, o propias de Occidente, están situando la modernidad o al inicio de la modernidad en el siglo XIX con la expansión de Europa, ¿no es cierto? De todas maneras, a mí me parece muy valioso señalar, digamos, que toda esta inquietud es mucho más antigua en Occidente y en el mundo, digamos, por conocer a los otros, ¿no? Explicar las diferencias, y es en ese contexto en el que se empiezan a gestar algunas ideas, aunque el desarrollo de la antropología como ciencia es muchísimo posterior. Otro planteo que me pareció interesante de rescatar del caso del texto de Mirta Lischetti es que el comienzo, el desarrollo y la decadencia de todo sistema teórico está condicionado por el contexto histórico. En los contextos, hay contextos particulares donde van a surgir situaciones particulares y es, por ejemplo, en el caso de la expansión europea, donde surge no solo la antropología, sino que se van a diferenciar múltiples disciplinas, ¿no? La historia, la sociología. Si bien la filosofía y el derecho son más antiguas, hay la economía, hay disciplinas que se van a diferenciar en esta época porque van a empezar a construir su objeto de estudio. En este caso, por ejemplo, para la antropología van a ser los otros, ¿no? Aquellas sociedades a las que se llama primitivas. Entonces, el surgimiento, podríamos decir, de la antropología está estrechamente vinculado a la expansión imperial de Europa, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando esta mañana como un ejemplo en el caso nuestro de Argentina, la expansión inglesa en particular, si bien intenta alcanzar el territorio argentino, eso es lo que conmemoramos la vuelta de obligado, ¿no? Que el ejército argentino ha repelido a la invasión inglesa y no nos hemos constituido en aquella época en una colonia inglesa, pero sí ha pasado en otros lugares, por ejemplo, de África, pero estamos como en una segunda colonización, que es lo que llaman segunda modernidad los teóricos latinoamericanos, ¿no es cierto? En ese contexto donde hay una propagación económica, fundamentalmente tiene que ver con los desarrollos tecnológicos, la revolución industrial y la necesidad de apertura de nuevos mercados, pero también de obtención de mayor cantidad de recursos naturales, en que Occidente se empieza a expandir y también, por ejemplo, van a empezar a surgir los estados-nación, ¿no? En el caso, volviendo al caso de Argentina y de gran parte de Latinoamérica, la independencia y la consolidación de los estados nacionales latinoamericanos son de esa misma época, ¿no? Y la ciencia va a tener un rol muy importante, no solo en la consolidación de ese imaginario de la necesidad de la expansión, ya no, por ejemplo, con la como en la primera colonización, digamos, donde la meta era la evangelización,
y que por debajo hubo todo un saqueo, digamos, de Latinoamérica que puso a Occidente, a Europa en particular, en el centro de los circuitos mercantiles. Tenemos un texto en antropología muy interesante, muy importante, además de Eric Wolf, que se llama Europa y la gente sin historia, donde él está haciendo un rastreo de los mercados previos al descubrimiento de América, por ejemplo, y la posición de Europa era absolutamente marginal con respecto a Oriente, las rutas de la seda, donde Europa quería insertarse, pero no contaba con los recursos para lograrlo, ¿no? Ha sido gracias a la colonización de América y al gran volumen de recursos, entre ellos uno de los más importantes, el oro y la plata, pero también de vegetales, de condimentos, de alimentos, entre otros muchos recursos que han contribuido a acrecentar sus riquezas y a eso girado de alguna manera el circuito mercantil y se ha ubicado en un espacio predominante Europa a lo largo de esos 300 años y a partir de ahí es de donde se empieza este proceso de expansión de Occidente que no solo tiene que ver con lo económico, sino también con lo cultural. Y todas esas ideas, digamos, y todo esto no se da de un día para el otro en el que, no sé, la reina Victoria se levanta y dice hoy vamos a expandir nuestras fronteras, ¿no es cierto? Es un proceso que va creciendo y que va consolidándose y también se va consolidando ideológicamente en Occidente, ¿no? Los antecedentes de los desarrollos teóricos propios de la antropología son del siglo XVIII, ya un siglo antes se empieza a evidenciar este creciente interés por conocer a aquellas personas, a las historias, los idiomas, ¿no? De aquellas personas que se anexaban a los imperios, sus fronteras, y Dassel plantea que es solo porque era posible, digamos, la condición de posibilidad política y económica y cultural, estuvo dada para que Occidente se asuma como si fuera el ojo de Dios y se constituyan a partir de Occidente las disciplinas científicas que van a describir, que por ejemplo Mary Louise Pratt dice que se van a apropiar de la naturaleza, por ejemplo, una de las disciplinas que más se venía desarrollando y que más interés había conseguido, digamos, en este contexto, son las ciencias naturales, ¿no? Hay millones de historias de viajeros a partir del siglo XV, después del descubrimiento de América y antes también, pero como que el desarrollo de la imprenta, por ejemplo, tiene un rol fundamental en la difusión del conocimiento en esta época también, y entonces se expande mucho y, por ejemplo, la publicación de la obra de Darwin, del origen de las especies, tiene una contribución también muy importante, ¿no? La organización de los sistemas de clasificación de los seres vivos, digamos, es todo el aporte tan enriquecedor que hacen en su momento las ciencias naturales y que trascienden, y por ejemplo, en el caso de la antropología, las ciencias naturales tienen una influencia muy grande y en un principio la antropología también fue una disciplina de carácter más bien naturalista, ¿no? Los intelectuales, por ejemplo, de la Ilustración especulaban sobre la existencia de una unidad abstracta en la humanidad que presentaba variaciones culturales. Esa es una de las primeras explicaciones. Se creía que el género humano, incluyendo los antepasados de los europeos, habían vivido en una época en condiciones incivilizadas y habían carecido de todo conocimiento, de la agricultura. Había muchísima información arqueológica que además validaba todas estas ideas, ¿no?
que no existía la agricultura, la ganadería, las leyes, menos los gobiernos, pero que gradualmente, guiados por el poder siempre en expansión de la razón, habían progresado desde ese estado primitivo hacia uno de civilización ilustrada, ¿no? Estas ideas incluso son previas al desarrollo a la publicación, por ejemplo, del origen de las especies de Darwin, y, y la obra de Darwin viene a tener un rol fundamental porque la sistematización que ofrece Darwin de los sistemas clasificatorios y de la dirección de la evolución viene como a consolidar este imaginario dentro de la antropología, y se va a desarrollar en ese contexto la teoría de la evolución, ¿no es cierto? Y ahí podemos retomar, por ejemplo, uno de los conceptos que nos propone Alejandro Grimson sobre el etnocentrismo, ¿no? Que se ve reflejado en las primeras teorías antropológicas a través del racismo. Ellos creían que habían seres superiores y seres inferiores, ¿no? Los superiores eran ellos, que tenían esa capacidad de siempre en expansión de la razón, en contraposición a los grupos primitivos que no tenían esa posibilidad, y entonces una de las metas estaba orientada a describir y a registrar la historia de todos aquellos pueblos que no tenían su propia historia. De ahí viene el título también de Eric Wolf, Europa y la gente sin historia, porque en realidad niegan todos los conocimientos previos de todos los lugares y se apropian del derecho de nombrar. Y entonces, por ejemplo, podemos pensar en nuestros ríos, en nuestras montañas, en nuestras aves, no sé, en todos los recursos naturales que podemos ver, incluso a las personas, ¿no? A los grupos humanos. No los han nombrado como ellos se autodenominarían, sino, y incluso en uno de los textos dan un ejemplo de un lugar que fue nombrado porque de Charcas, del caso de Charcas, porque cuando llegaron a Charcas había llovido un rato antes y habían un montón de charcos. Y Charcas se llamó Charcas porque había charcos en ese lugar. El día que ellos llegaron, pero que no tenía que ver con las autodenominaciones, ¿no? Y son todas estas cuestiones las que se van a poner en duda o que se van a cuestionar, digamos, en la antropología contemporánea, y es un poco lo que a donde nos está llevando Alejandro Grimson con respecto a esta discusión, ¿no? Entonces, ese racismo sirvió como justificación de las jerarquías de clases, de castas, de la explicación de los privilegios de Occidente con respecto a las colonias, contribuyó a mantener la esclavitud, la servidumbre, la matanza de indios en América o de la población originaria, debiéramos decir mejor, la sobreexplotación de hombres, mujeres y niños, ¿no? Y en ese sentido Marvin Harris dice que era simplemente necesario creer que las razas inferiores eran ramas retrasadas de la humanidad, tener un intenso sentido de la caridad cristiana y una necesidad ilimitada de mano de obra barata y de materias primas, ¿no? Eso lo decimos desde el presente, ¿no? Analizamos críticamente lo que pasó. Marvin Harris es un antropólogo norteamericano que es marxista, digamos, pero neoevolucionista a la vez, y está haciendo un análisis muy crítico del desarrollo de la teoría antropológica, ¿no? Pero en aquel momento la justificación
que es lo que analiza Mary Louise Pratt, cómo se van construyendo los imaginarios. Realmente se tenía una fe muy grande en los aportes que podía hacer a la humanidad el conocimiento científico, y es en función de eso que se van a desarrollar las distintas disciplinas académicas. En el caso de la antropología inglesa, por ejemplo, los primeros antropólogos o los primeros antecedentes de interés por estudios más sistemáticos dentro de lo que después se va a constituir en el campo de la antropología, eran gente que no provenía del campo académico, pero que estaba en profundo desacuerdo con la expansión que estaba llevando adelante Inglaterra en particular, pero Occidente. Estaban discutiendo, por ejemplo, el tráfico de esclavos, que es finalmente, digamos, uno de los medios, digamos, a través de los que Occidente se enriqueció tanto, ¿no? El comercio de esclavos a América y a todas partes. Estos mismos grupos o esta idea germinal de donde surgen los primeros estudios antropológicos preocupados por los negros de África, preocupados por las matanzas en Latinoamérica, en América, porque ellos tenían sus colonias en Estados Unidos, en Norteamérica era colonia inglesa. Va a cambiar después y la antropología se va a constituir en una herramienta imperial de construcción de conocimiento que va a justificar de alguna manera o va a contribuir a justificar el saqueo de Occidente, ¿no? Es en ese contexto en que va a surgir nuestra disciplina, la antropología. Así se consolida esta epistemología, este imaginario de una epistemología occidental neutra, de cargas valorativas, es decir, una disciplina objetiva, ¿no? Y esto es lo que va a caracterizar al conocimiento antropológico hasta la primera mitad del siglo XX. Si bien van a haber distintos desarrollos dentro de la teoría antropológica, incluso se va a desarrollar, por ejemplo, se va a terminar de profesionalizar, digamos, la antropología. Ay, se me fue la idea. Se va a terminar de consolidar, de profesionalizar la antropología con la sistematización, por ejemplo, de la metodología, que es el trabajo de campo, también denominada etnografía, ¿sí? Y ahora otra vez no me deja avanzar. ¿Ustedes ven que cambia la hoja? No, profe. Ahí vamos de nuevo. Ahí está. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Yes. Bueno. Ustedes que ya han tenido oportunidad de leer el texto, ¿qué les ha quedado de qué es la antropología? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien quiere preguntar algo hasta acá? Bueno, vamos a un momento, estamos en un momento intermedio y vamos a ver una definición de antropología que dé cuenta de la antropología clásica. ¿Me dan un segundito?
Perdón, los perros me estaban molestando. Les decía, les había preguntado qué es la antropología y estaba comentando que vamos a tratar primero de construir un concepto antropológico amplio para después volver al caso latinoamericano un poco más adelante. Una de las definiciones que comparte el Schetti en el texto que les dimos para leer es la de Lévi-Strauss, que es un antropólogo francés de la década del 60, digamos, estructuralista. Ha sido uno de los teóricos más importantes del siglo XX, y es interesante retomar este concepto que él está dando, y yo tomé solamente este pedacito que apunta a construir un conocimiento global de la humanidad, ¿no? El interés es holístico. ¿Conocen la palabra holístico? Holístico quiere decir que es abarcativo, ¿sí? Que abarca distintos aspectos o todos, pretende abarcar todos los aspectos de la humanidad. Y entonces acá tomé algunos ítems como que cubre todas las épocas, los espacios, pensando en particular en los espacios geográficos, ¿no es cierto? Conocer a todas las poblaciones de todos los lugares del planeta. También se consideran las distintas problemáticas, ¿no? Tanto políticas, económicas, de educación, de religión, también los estudios de parentesco, y ahí estamos tomando, ahí les he mencionado solo las que podrían estar más directamente relacionadas con el área social, pero también tenemos otras subcampos, otras ramas de la antropología que van a estar mirando otros temas, otros problemas, por ejemplo, de la humanidad en el pasado, que lo vamos a ver cuando veamos ese aspecto de los subcampos. También tenemos la dimensión biológica, ¿no? El proceso de hominización y la alimentación son clásicos, pero ahora actualmente está de moda, por ejemplo, la antropología forense, que también es una rama de la antropología biológica. También todo lo que tiene que ver con la dimensión cultural, las diferencias y las similitudes en las formas de organización de las sociedades, en las creencias, en las costumbres, pero también se pretende dar una explicación de la continuidad, pero también de los cambios en las sociedades, ¿no? Si bien lo señala Lischetti también, que debido a que la antropología se ocupaba de estudiar a grupos reducidos, digamos a tribus, se ha concentrado en el grupo en sí mismo sin mirar las conexiones hacia el exterior, ¿no? Es como ha esencializado a estos grupos y los ha estudiado como entidades completamente aisladas, cuando en realidad ya el hecho de la misma presencia del investigador en ese lugar evidencia que no están aislados, ¿no es cierto? Y que incluso la colonización ya ha empezado a generar cambios en esos territorios, ¿no? Y la antropología no había estado mirando eso, sino más bien las formas de organización, y hay grandes cúmulos de conocimiento, digamos, por ejemplo, construidos en un primer momento por la antropología evolucionista, que después la, la siguiente corriente teórica, digamos, el evolucionismo, trató de hacer análisis comparativos de las similitudes y las diferencias de los distintos grupos. En cambio, por ejemplo, hay otra corriente que se origina en Alemania y también en Inglaterra, que es el difusionismo. Está planteando que hay en el planeta centros difusores de conocimiento, que es de donde van a salir
los orígenes de las distintas prácticas y que como si fuera una piedrita que arrojamos al agua se va a expandir a todo el planeta, ¿no? Entonces, cuando hay un rasgo cultural que se repite en poblaciones que son muy lejanas geográficamente de eso que ellos nominaron como los centros difusores de conocimiento, ¿no? Que se pensó, por ejemplo, en Occidente por un lado, pero también en Egipto, se han planteado algunos lugares y se han empezado a construir unos mapas de difusión de conocimiento. No había ninguna forma de probar que eso era posible y finalmente esa teoría, que tuvo muy corta duración, fue abandonada paulatinamente, aunque el concepto de difusión se sigue usando hasta actualmente, ¿no? En los procesos de contacto cultural y de intercambio entre culturas. Y así ha ido complejizando, teniendo algunos avances. Vemos, por ejemplo, que era algo que teníamos en la filmina anterior, que los cambios en las disciplinas, en los marcos teóricos, en las construcciones teóricas de las disciplinas científicas, está estrechamente relacionado al contexto histórico y a cómo va cambiando la sociedad, y entonces va necesitando otras explicaciones, y esas explicaciones están relacionadas justamente a lo que está aconteciendo en ese tiempo. Elisa, no se te escucha, tenés silenciado el micrófono. Ahí está, perdón. Es que no se cambia la filmina sola, la tengo que... Ahí está. Me tengo que ahí está salir. Cambiando. Ah, ¿ahí la ven ustedes? Sí. Ah, buenísimo, ya está. Corro esto y ya. Ahí va. El objeto de estudio de la antropología. Acá hice una división, digamos, para ser un poco más didáctico, pero hay cosas que han cambiado y cosas que no a través del tiempo. Pero tenemos un momento de quiebre dentro de la práctica antropológica que, por ejemplo, siempre me gusta comentar a mí que mi profesora de introducción a la antropología no entendía por qué estudiábamos antropología. Ella decía que la antropología ya no existía, ¿no? Porque la antropología clásica estudiaba, como les vengo diciendo desde que empezamos este teórico, a los otros, a los diferentes. Pero ¿quiénes eran esos otros, los diferentes? Los que no eran occidentales, digamos. Todos se transformaron en primitivos, aunque hayan conformado sociedades complejas, ¿no? Primero fueron llamadas sociedades primitivas, tribus. Con el avance del siglo XX pasamos a ser los no desarrollados o el tercer mundo. Luego las sociedades subalternas. Y una de las críticas que les vengo diciendo que hace la antropología, no solo latinoamericana, sino las antropologías subalternas, las antropologías otras, digamos, que se producen fuera de Occidente, que justo coincide, ¿no?, con esta época. Lo que ellas están planteando, lo que estas antropologías están planteando es que sirvieron para consolidar y acrecentar el dominio colonial, ¿no? Nosotros, y es algo que señala muy claramente Alejandro Grimson en el texto, hemos idealizado tanto Europa, que hasta Europa le queda grande la idealización, ¿no?, que de ese horizonte incluso podríamos pensarnos como evolucionistas, ¿no?, porque tenemos muy arraigado en el imaginario
el horizonte de Occidente, que ahora se suma, o ya hace muchos años, el caso de Estados Unidos, que se constituyen en ese Occidente a alcanzar, digamos, si bien en un principio en la antropología evolucionista se creía a través de la evolución, por ejemplo, si lo pensamos en los no desarrollados o el tercer mundo, digamos, a través de los programas y los planes de desarrollo, se tendía a alcanzar el nivel de vida de los países desarrollados, ¿no? Y es nuestra inferioridad lo que hacía que no alcancemos ese nivel de evolución, digamos, ¿no? De desarrollo económico y cultural. Y esos son lo que vamos a denominar los mecanismos de dominio colonial, ¿no es cierto? Si bien se cree que la colonialidad desaparece después del final de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver en la práctica que esos imaginarios y esos discursos van a trascender los tiempos y que en el caso latinoamericano lo vemos expresado hasta la actualidad, ¿no es cierto? La antropología contemporánea, por el contrario, si bien en la década del 60 va a empezar a discutir no solo con las teorías clásicas, con las teorías antropológicas propias de Occidente, sino también con las prácticas, ¿no? Sobre cómo se realizaba este trabajo de campo, sobre todo, por ejemplo, con los textos antropológicos, porque ahora ya los antropólogos no es solo están, los antropólogos de Occidente están produciendo conocimiento para Occidente, sino también en África, en Latinoamérica, en India, van a haber antropólogos que están discutiendo con ese conocimiento, ¿no es cierto? Y están cuestionando la forma en la que ese conocimiento se construye y sobre todo, por ejemplo, aspectos como de ver a las sociedades como aisladas, ¿no? Como grupos cerrados en sí mismos, el racismo, el etnocentrismo que se puede ver a través de los textos antropológicos, de las prácticas de los antropólogos clásicos, van a ser algunos de los temas, problemas que se van a empezar a discutir en el caso de la antropología latinoamericana, ¿sí? En la antropología contemporánea. Entonces ya no solo son, por ejemplo, los antropólogos franceses estudiando en Argelia o en sus colonias, los antropólogos británicos estudiando en África, también en sus colonias, o los antropólogos norteamericanos que tanto han estudiado a las poblaciones originarias en Estados Unidos, digamos, ¿no? Para explicar su situación, para justificar de alguna manera el genocidio étnico y cultural que se ha producido en Estados Unidos, digamos. Ya ese estudio, si bien se sigue haciendo, digamos, en el caso latinoamericano no es lo que predomina, ¿no es cierto? Sino que podemos hacer antropología urbana y trabajar en grandes ciudades, pero también en pequeñas comunidades. Una de las características propias de la antropología es el trabajo de campo, la metodología, que es la etnografía. Justo Cecilia Hidalgo, que es una antropóloga argentina, decía, es un momento muy paradójico para la antropología en general, porque es una época en la que las otras disciplinas se ven seducidas por la antropología y sobre todo por el método de trabajo de campo antropológico para construir conocimiento, y entonces empiezan a adoptar la etnografía como método de trabajo de campo en un momento en el que la antropología está deconstruyendo, desmenuzando las prácticas antropológicas, los textos antropológicos,
las formas en las que, en definitiva, el antropólogo se construye el conocimiento antropológico, ¿no? Y entonces la antropología, como consecuencia de esta discusión, se va a redefinir, se redefine la práctica, y la antropología contemporánea es otra, ¿no? Y en ese sentido iba el ejemplo que les decía de mi profe, de nuestra profe, Marce también la conoció. Acá Mónica dice, disculpe profesora, debo retirarme. Ah, bueno. La práctica antropológica se redefine, pero también hay gente que no está de acuerdo con esa redefinición de la práctica antropológica y dice, no, la antropología es esto otro, ¿no? Y entonces el abanico de temas y de problemas que va a analizar la antropología son mucho más variados que los que habían sido los temas clásicos, ¿no? Si bien en el caso latinoamericano, la discusión en torno al concepto de indio, el compromiso de la antropología latinoamericana con las luchas campesinas, con nuestro lugar de otro cultural y de cómo nos definimos desde ese lugar y cómo construimos conocimiento, reconociéndonos con nuestros pares, con nuestros paisanos de alguna manera, va a asumir una característica particular. Si bien se suele afirmar, digamos, que las antropologías periféricas no tienen capacidad de desarrollar sus propias teorías, en el caso latinoamericano se ha visto, digamos, toda una complejización de la mirada que, como les digo en un principio, ha estado más estrechamente relacionada con la cuestión indígena, pero que después se ha ido complejizando y ha tenido que ver también, por ejemplo, con las migraciones hacia las ciudades y cómo cambian. Y por ejemplo, Oscar Lewis, que es un antropólogo norteamericano que ha estudiado mucho en México la cultura de la pobreza, ha dado cuenta, por un lado, de los cambios que evidencian las sociedades al migrar, los grupos humanos al migrar a las ciudades, pero también las permanencias, ¿no? Y han sido tan importantes los aportes de Oscar Lewis a los estudios de la pobreza en el caso de México, que Fidel Castro lo invitó a estudiar a la Revolución Cubana mientras sucedía, e hizo un trabajo de campo que, si bien estaba previsto para 6 años, se vio interrumpido abruptamente porque los antropólogos, los científicos norteamericanos son financiados por empresas generalmente, no es como en el caso argentino que nos financia el Estado, ¿no es cierto? Sino que a ellos los financian las empresas y a él lo financió la Rockefeller, y los camaradas de Fidel Castro no estaban de acuerdo con que la Rockefeller tenga metido a un espía en su revolución, ¿no? Aún así, digamos, la esposa de Oscar Lewis, después que murió Oscar Lewis, publicó parte de los resultados que había logrado Oscar Lewis y su equipo de trabajo, que a la vez capacitó a antropólogos, a estudiantes de antropología en Cuba y demás. Él había visto un avance muy positivo, ¿no? Sobre todo en los sectores más bajos de la sociedad cubana, que eran los que estaban prostituidos y más explotados, digamos, por Estados Unidos, cómo había mejorado su situación de acceso a la salud, a la educación, pero ahí podemos ver, digamos, la importancia o el interés que puede tener el conocimiento antropológico, ¿no? Como le decía, las discusiones estaban cuestionando las representaciones, las narrativas sobre las culturas,
se cuestionaron las teorías más importantes, entre ellas, por ejemplo, al estructuralismo. La antropología tuvo, a partir de los 60, si bien el marxismo ya había influenciado las ciencias sociales y la antropología en particular, había sido desde una perspectiva más de carácter neoevolucionista, digamos, donde la historia no formaba parte del problema de investigación, y es justamente en esa época en la que esto va a cambiar, ¿no? Entonces se va a discutir con la antropología simbólica, con el estructuralismo, con las corrientes clásicas, y se va a deconstruir gran parte del conocimiento académico. Esto también tiene que ver con lo que está pasando a nivel global, ¿no? Hay un proceso de liberación. Por ejemplo, África se independiza de la colonia española, Argelia también se libera, digamos, de la colonialidad francesa. Si bien en el caso, por ejemplo, norteamericano, nunca se reconoce abiertamente que perdieron la guerra de Vietnam, pero realmente no la ganaron. Y entonces es esta realidad que golpea de alguna manera a los países centrales, digamos, desde donde se producen conocimientos que se distribuyen al resto del planeta, en que también se va a empezar a cuestionar la forma de construcción de conocimiento, porque hasta ese momento los grupos considerados inferiores, que no tenían una capacidad propia de cambio y de transformación social, la antropología y la realidad está mostrando que sí, ¿no es cierto? Y entonces también van a cambiar las teorías, y es ahí donde se va a hacer una nueva interpretación de la teoría marxista, pero también de las teorías clásicas, y se va a construir, o se va a empezar a constituir, la antropología de la práctica, ¿no? Que es lo que va a caracterizar a la antropología contemporánea. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a ver, uy, me fui. Las ramas de la antropología. Los que ya han leído y los que ya desarrollaron el práctico seguramente lo vieron, y que también lo he venido diciendo antes, la gran amplitud y la complejidad de los temas, de los problemas que aborda la antropología, ha dado lugar a la conformación de subdisciplinas o ramas de la antropología centrada en aspectos particulares, ¿no?, de las dimensiones de la experiencia humana. En el primer caso que hemos puesto, la antropología biológica o física, analiza el proceso de hominización, y en Argentina tenemos el caso particular, por ejemplo, del Museo de la Plata, que es el Museo Antropológico de La Plata, que se crea Argentina también, el gobierno, el naciente Estado argentino también compartía con Occidente ese imaginario de la capacidad de la ciencia para construir un Estado fuerte, ¿no? Y eso se evidencia desde, por ejemplo, la arquitectura del Museo de la Plata, que es una arquitectura monumental, hermosa. Ahí se construyen o se condensan, digamos, han recopilado en esos primeros años del Estado argentino, desde 1880, por ejemplo, hasta las primeras décadas del 20, las colecciones de todos los grupos humanos que habitaron el suelo argentino, o lo que todavía era el suelo argentino en esa época, y entonces uno de los peores, de los ejemplos más dolorosos del Museo Antropológico de La Plata es que secuestraban a las personas vivas.
¿no? De las distintas etnias y las tenían ahí en el museo hasta que morían. Por ejemplo, en particular en el caso de la campaña del desierto, digamos que ha sido acompañada por científicos también, los caciques, algunos caciques que fueron secuestrados, él y su señora y en algunos casos algún hijo, fueron llevados al Museo de la Plata, donde poco tiempo después vivieron muy poco, se ve que las condiciones de vida no eran las mejores, vivieron esclavizados como personal de limpieza y ahí se descarnaron o fueron donados en un principio a la Facultad de Medicina y después volvieron los huesos que fueron expuestos en el museo, ¿no? De todos los grupos humanos, algunos que no los consiguieron vivos, los robaron de los cementerios. Esos son algunos de los crímenes, digamos, en el pasado de la antropología biológica. En la actualidad hay un proyecto de restitución de esos restos a sus propias comunidades de orígenes, ¿no? Para que les den sepultura a los restos de sus antepasados. Pero también tenemos estudios del proceso de hominización, digamos, de cómo nos transformamos en Homo sapiens sapiens, y vemos, por ejemplo, los últimos días, no sé si han prestado atención en los noticieros, han estado mostrando que han encontrado unos restos fósiles de seres humanos distintos a los humanos conocidos hasta ahora. Esos son aportes de la antropología biológica, también tiene que ver, por ejemplo, estudios de la alimentación, las enfermedades, y ahora de moda, por ejemplo, la antropología forense, ¿no? Que acá en Argentina, en contraposición a la historia que nos condena, digamos, de lo del Museo de la Plata, el equipo de antropología forense argentino está contribuyendo a reconocer, por ejemplo, a los soldados en Malvinas. Hay múltiples aportes, digamos. Otra de las ramas de la antropología viene a ser la arqueología. Supongo todos conocen, Jujuy es muy importante en el caudal de registro arqueológico, sobre todo por las características climáticas, ¿no? En la Quebrada y en la Puna, donde son más visibles, pero en realidad en todo el territorio provincial, incluso acá en la capital, hay sitios arqueológicos muy grandes en los alrededores de la ciudad, digamos. Los antropólogos los arqueólogos, a través de esos restos materiales van a estudiar las formas de vida del pasado y entonces también son múltiples las cosas que observan, ¿no? Desde la forma de los enterratorios y tratan de reconstruir las creencias, lo que se comía, los cultivos, cómo se hacían, los sistemas de riego, los sistemas de conservación de los alimentos, la distribución de las plantas urbanas, por ejemplo, en el caso de los pucarás, ¿no? Tratando de reconstruir, digamos, las formas de organización en el pasado. Ese va a ser el trabajo de la arqueología. Por otro lado, tenemos a la lingüística. La lingüística ha sido muy importante, si bien en este momento, en el caso latinoamericano, han habido especialistas que se han dedicado exclusivamente a estudiar las raíces lingüísticas de todos los idiomas y, por ejemplo, han visto estas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la difusión, los conceptos o las raíces lingüísticas, si son similares o distintas en algunos lugares. Si bien actualmente yo no conozco muchos antropólogos lingüistas, sí tenemos una gran influencia en la formación académica, sobre todo, por ejemplo, para el análisis de los datos, ¿no? Hacemos análisis lingüísticos en el sentido de análisis de texto, digamos, la subdisciplina, digamos, de la antropología lingüística ha tenido implicancias
muy importante en los avances del conocimiento antropológico porque ha contribuido a ver, digamos, que la forma en la que nominamos el mundo es la forma en la que lo vemos, ¿no? Y lo construimos, más allá de este estudio más sistemático de las raíces lingüísticas y de los contactos y de los orígenes comunes de distintos idiomas o no. También han podido ver, por ejemplo, cosas como que hay poblaciones que son muy próximas en el espacio geográfico, pero que no tienen raíces lingüísticas comunes, ¿no es cierto? Y entonces eso lleva deriva, digamos, las investigaciones sobre sobre otras líneas, es un área de conocimiento antropológico, digamos, muy importante, y llegamos al caso que nos ocupa, que es el de la antropología social, ¿no? Que vamos a ver múltiples problemáticas que tienen que ver con la realidad. En el caso latinoamericano, por ejemplo, en Colombia, que están atravesados por el tema del narcotráfico, de la violencia, son temas que aborda la antropología, el turismo, pero también la educación, los problemas de salud, incluso las disciplinas académicas se estudian a sí mismas y a sus propias prácticas, digamos, como una forma de vigilancia epistemológica para construir conocimientos más objetivos, pero también intersubjetivos, ¿no? Dentro de ese contexto en el que estamos investigando. ¿Hasta acá alguien tiene dudas? ¿Alguna pregunta con respecto a las ramas de la antropología? Dentro de la antropología social ya les había mencionado, digamos, el trabajo de campo, que es lo que diferencia a la práctica antropológica, ¿no? El trabajo de campo, si bien se consolida a principios del siglo XX, a través de la sistematización que hace Malinowski de la práctica de campo, esta práctica a la que se llama etnografía, si bien es un proceso que se empieza a desarrollar mucho antes, porque los primeros antropólogos, los antropólogos evolucionistas, hacían una antropología de laboratorio, digamos, ¿no? Ellos trabajaban con información secundaria, se les llama información secundaria a aquella que recogen otras personas, y ellos analizaban esa información que traían, por ejemplo, o que llevaban a Inglaterra comerciantes o naturalistas que recogían esta información, también los religiosos, ¿no? Todos esos cúmulos de información que estas personas que regresaban a Inglaterra, a Francia, era la base sobre la que se construía el conocimiento antropológico. A principios, o ya mismo a fines del siglo XIX, se empieza a ver que en realidad ese conocimiento no era objetivo, porque en realidad no eran investigadores capacitados ni tampoco estaban interesados en, en construir conocimiento sistemático, digamos, sino que ellos, estos informantes de los primeros antropólogos eran, escribían relatos de su experiencia, desde su propia perspectiva, ¿no es cierto? Y entonces muchas veces se consideraba que ese conocimiento era sesgado por la perspectiva propia de quien recogía la información. Y entonces empezaron a viajar, y en esto están Pete Rivers y otros antropólogos ya formados, británicos en su mayoría. Acá una de las compañeras me comenta algo sobre Malinowski, a ver, lo leamos.
profe Malinowski no decía que había que estar y adentrarse en el pueblo en el que está investigando, o sea, ser parte del mismo pueblo. Exactamente. Sí, está bien, Denise, está bien, pero en realidad él viene a sistematizar todo un proceso que lo vimos también con el caso de Darwin, digamos, de conocimiento que ya se venía construyendo. Él también forma parte de esos primeros trabajos de salidas de trabajo de campo, pero que ya hay antecedentes, digamos, no es que Malinowski fue un iluminado que descubrió a alguien que nadie más sabía, digamos. Él recopiló, digamos, y completó y sistematizó una metodología de trabajo de campo y lo hizo, él era de origen polaco, estudió en Alemania y durante la Primera Guerra Mundial estaba él en Inglaterra. Y entonces, para que no lo saquen de Inglaterra, él consiguió recursos y se fue a hacer trabajo de campo a África, ¿no es cierto? Y ahí tuvo que permanecer muchísimo tiempo hasta que pudo volver a Inglaterra, ¿no? Llegó un momento en el que estaba muy cansado del trabajo de campo, pero fue esa experiencia prolongada la que le permitió sistematizar esta metodología que estaba como dispersa en distintas experiencias y que él a través de su estancia prolongada, que además fue obligada, digamos, no, él voluntariamente probablemente no se habría quedado tanto tiempo en el campo, pero le permitió conocer de primera mano y sistematizar todo lo que pasa en la vida de esa comunidad, ¿no? Durante todo el año, las distintas estaciones, las formas de comercio, de intercambio matrimonial, las creencias religiosas, las formas de organización social, de subsistencia, digamos, él pudo conocer cada uno de los aspectos, incluso él escribe un texto que se llama Los Argonautas del Pacífico Occidental, que es un libro donde él describe la vida de este grupo con el que él permaneció tanto tiempo, donde ustedes van a ver todo el tiempo esta mirada así como muy objetivista, donde el investigador no existe, él no dice ninguna impresión propia, ¿no? Es todo una descripción y un análisis muy minucioso de todo lo que pasa en ese lugar. Yo lo leí porque había que leerlo, pero en realidad es un libro muy aburrido. Él sistematiza de alguna manera lo que es el trabajo de campo. Ese trabajo de campo propio de Occidente, digamos, nosotros nunca, los antropólogos latinoamericanos, no vamos a Inglaterra a estudiar no sé, a la tribu de Londres o algún barrio de Londres, o la forma de organización social. Los antropólogos latinoamericanos generalmente estudiamos en nuestras propias sociedades o a lo sumo salimos a espacios periféricos a estudiar problemáticas particulares, pero en general esas estancias prolongadas, esos equipos de trabajo como el caso que les contaba de Oscar Lewis en México, financiado él y todo su equipo investigando, eso prácticamente en nuestro caso es bastante difícil, digamos, los antropólogos trabajamos en pequeños grupos, en el mejor de los casos con equipos interdisciplinarios, digamos, y si no, en soledad, ¿no? Para construir conocimiento y entonces la práctica antropológica a partir de los 60 se va a transformar, ¿no? Y entonces, si bien el trabajo de campo sigue siendo la característica, lo que caracteriza al conocimiento antropológico, al estudiar dentro de nuestra propia sociedad, entramos y salimos del campo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que para mi tesis doctoral investigo la minería,
he ido a hacer trabajo de campo y voy con una guía y con metas de información y con temas que quiero profundizar. No me quedo 3 años en el campo, ¿no es cierto? Voy, hago un trabajo de campo intensivo de unos cuantos días y vuelvo y analizo y sistematizo esa información y en la medida de lo posible vuelvo a ir, y entonces el trabajo de campo se vuelve intermitente, si bien se prolonga en el tiempo. Las características del trabajo de campo se han ido resignificando, ¿no es cierto? Además de que no soy un extranjero, ¿no es cierto? Yo investigo un tema o un problema en mi propia provincia y después me encuentro con la gente que me pregunta, con la gente que compartió información conmigo, que tuvimos entrevistas, que construimos historias de vida, que la vuelvo a ver, que me encuentro, me tocó ser compañera de trabajo, por ejemplo, de la nuera de un minero que es de edad muy avanzada, digamos, y que me contó toda la historia de su vida desde que era chico, porque su padre también había sido minero, y entonces uno se encuentra, ¿no?, con las personas y tiene oportunidad de compartir y de conversar sobre los resultados de las investigaciones o sobre avances. No es como en el caso de Malinowski, que estuvo en la Astrobian y cuando se fue nunca más volvió y nunca más volvió a ver a ninguna persona de ese lugar, ¿no es cierto? Incluso no me ha pasado, pero pueden haber personas que les haya parecido bien o mal el, el informe final del resultado de la investigación, pero eso es lo que va a caracterizar el conocimiento antropológico. Entonces ahora vamos a hablar de la antropología, de la antropología latinoamericana en particular, ¿no es cierto? Los 60 son los años germinales de este intenso proceso de reflexión crítica que, si bien surge también y se desarrolla también en Occidente, y hay el desarrollo de una perspectiva crítica, y esa perspectiva crítica va a analizar y va a cuestionar la forma en la que se ha construido conocimiento en Occidente. Hasta ese momento, en Latinoamérica también va a haber el desarrollo de un proceso crítico, ¿no? En ese contexto surge una corriente que se llama postestructuralismo, que es una tercera vertiente que surge de la brecha que hay entre las teorías liberales o clásicas, muchas de las cuales todavía son dominantes en Occidente, pero que no convencen a todos, digamos, porque las operaciones, las características ideológicas que la caracterizan, valga la redundancia, deja ver aspectos muy grotescos, y entonces ahí entre la brecha entre el marxismo y esas antropologías clásicas va a surgir el postestructuralismo, ¿no?, que pone la base del conocimiento, no en el individuo o en el mercado, sino en el lenguaje y en el significado de ese lenguaje. Por eso les decía que es tan importante en la antropología contemporánea los aportes que ha hecho la lingüística, ¿no es cierto? La antropología norteamericana ha tenido desarrollos bastante interesantes en materia de lingüística. La antropología alemana también, se sabe que mucho antes, digamos, pero por ejemplo en nuestra formación como antropólogos acá en Jujuy y creo que en Argentina también hemos tenido más bien una influencia británica, ¿no?
y al perder Alemania la Segunda Guerra, todos esos aportes en torno a la lingüística que son mucho más antiguos en el caso alemán y que probablemente son distintos, en el caso latinoamericano casi no los conocemos, ¿no? Además por las traducciones al español y eso. Pero es muy interesante el aporte de la antropología, esta postestructuralista, con respecto a la explicación de lo social, porque las explicaciones están centradas en los modos de acción, en las prácticas políticas, en las prácticas ideológicas. Entonces, esta corriente postestructuralista nace de la lingüística estructural, de la hermenéutica, de la filosofía del lenguaje, y si bien se empieza a desarrollar en los 60, alcanza su madurez en los 80, ¿no? Que es como que se extiende esta corriente teórica y tiene su correlato en el caso latinoamericano, ¿no? Ay, me fui. Bueno, ya le comenté lo de la época de los cambios a nivel global, también la crítica al texto y a la práctica antropológica, y paralelamente, como les decía, en América, en India y en Palestina también van a surgir corrientes propias, ¿no? Van a surgir, por ejemplo, lo que Esteban Crotz llamó las antropologías del sur, las epistemologías del sur, ¿no? En este contexto, por ejemplo, para pensar el caso latinoamericano en particular, tendríamos que considerar lo que pasa en la historia en esa época, ¿no? En la década de los 60 y de los 70, en el caso de Argentina, era una época de democracias condicionadas, ¿no? Entre la década del 60 y del 70, si bien en los 60 veníamos de una dictadura y en los 70 entramos en otra dictadura también, por ejemplo, en el caso de Uruguay, de Brasil, digamos, en gran parte del cono sur, los países estaban en dictadura y eso obligó al movimiento, porque las dictaduras tendían a perseguir, digamos, a los intelectuales en esa época, y entonces hubo un movimiento por Latinoamérica de algunos intelectuales que parece que cuando lo leí yo, me resultó como si lo hubieran propiciado, y en realidad no sé si es la mejor forma de fundamentar, digamos, ¿no? Que la gente tenga que exiliarse en otros países y a partir de ahí empezar a construir conocimientos, ¿no? Y además, ideológicamente latinoamericana estaba muy influenciada por los cambios que derivaron de la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿no? Y la izquierda había crecido mucho, y había inspirado muchos movimientos en Latinoamérica. Era una época en el que se desarrollaron grandes utopías, ¿no? En particular en el tercer mundo, en el caso de Latinoamérica también, se creía que el imperialismo estaba prácticamente derrotado, que era irreversible, y entonces la corriente crítica incluso se había consolidado en los países centrales, ¿no? Y en los países periféricos, y así dentro y fuera del ámbito académico habían surgido posiciones críticas en torno a las antropologías hegemónicas, tanto la norteamericana como la francesa y la inglesa en particular, ¿no? Y sus principales corrientes teóricas como el particularismo histórico, la Escuela de Cultura y Personalidad, o el funcionalismo británico, el estructuralismo francés.
Y toda esta reflexión teórica estuvo profundamente vinculada a un gran compromiso, ¿no?, político, ideológico, con las situaciones de marginalización de las poblaciones estudiadas, enmascaradas bajo una supuesta objetividad científica, pero que en definitiva contribuía a favorecer y a reforzar el estatus, ¿no?, las cosas que permanecieran como estaban, ¿no?, este etnocentrismo que se consolidó y que incluso está de alguna manera permeando nuestros pensamientos también, la incapacidad de dar cuenta del conflicto, se dice desde la crítica latinoamericana y de la desigualdad, es una crítica generalizada a las escuelas de conocimiento propias de Occidente. En la práctica eso significa que los análisis que realizan los antropólogos occidentales son irrelevantes porque las problemáticas que ellos consideran no tienen que ver con las problemáticas locales, sino con los intereses de Occidente, con lo que Occidente quiere ver. Por ejemplo, como el conocimiento como forma de dominación, digamos, Alejandro Grimson está profundizando un poco más sobre esto, y el texto que él publica, que nosotros tuvimos que trabajar en este práctico, la introducción, él está haciendo una introducción a una compilación de textos de un grupo de antropólogos propios de esta corriente crítica latinoamericana, como Renato Rosaldo, que lo vamos a leer en otro práctico, y tantos otros, Arturo Escobar, que son algunos de los antropólogos latinos, Roberto Cardoso de Oliveira en Brasil, que son muy importantes dentro de esta corriente crítica, ¿no?, que están analizando, por ejemplo, las limitaciones epistemológicas de Occidente que tienen que ver con esta forma de construcción legitimada de conocimiento eurocéntrico, y que eso es una de las principales limitaciones de los aportes al conocimiento para el caso latinoamericano de las antropologías centrales, digamos, ¿no? Y entonces en el caso nuestro de Latinoamérica se van a ver dos tendencias. Algunos antropólogos e incluso estudiantes de antropología que se comprometieron fuertemente con la militancia y abandonaron definitivamente. La hermenéutica también, Denise, sí, sí, la mirada hermenéutica. La hermenéutica es muy importante en el desarrollo teórico contemporáneo. Con los autores latinoamericanos, sí, 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 sí. Es propia de la práctica antropológica latinoamericana. Les contaba que algunos antropólogos se dedicaron a la militancia revolucionaria y abandonaron el ámbito académico en los 70, ¿no? Mientras otros siguieron militando, digamos, pero aportando a la construcción de conocimiento crítico, y bueno, y de ellos es de quienes tenemos esta información, ¿no? Pero tuvieron un compromiso muy fuerte en las luchas indígenas y campesinas. En esa época se van a empezar a formar las federaciones de pueblos originarios que van a empezar a luchar por sus derechos, y que lo vemos reflejado, por ejemplo, en el caso de Argentina en la década de los 90, con la reforma de la Constitución, que les reconoce a las poblaciones originarias que habitan actualmente el territorio argentino la preexistencia al Estado-Nación argentino y sus derechos sobre los territorios que habitan. ¿No es cierto? Marce, ¿vos querés compartir algo de la experiencia de retesis, por ejemplo? Sí, interesante, te estaba escuchando
porque hay una suerte de discusión a la hora de ingresar al territorio y hacer las elaboraciones a partir de las observaciones que uno realiza. Cuando hablamos de territorio no estamos hablando de un lugar específico, porque territorio es una construcción simbólica. El territorio en el ámbito del turismo va a ser específicamente lo pertinente a la cultura y a la observación de la cultura desde esa mirada, desde la perspectiva de los estudios del turismo, ¿no? En el caso que nosotros hemos observado, nosotros teníamos que hacer una observación de los pueblos originarios a partir de una consigna, o sea, teníamos que hacer los relevamientos que verdaderamente dieran fe de lo que ellos promulgaban para sí mismos como construcción de identidad, ¿no? Nosotros somos pueblos originarios, nosotros somos pueblos persistentes, nosotros somos comunidades pertenecientes a este territorio, porque ahí les iba también el hecho de poder generar una posesión legal, es decir, un resguardo legal de parte del Estado ante posibles desalojos. No olvidemos que ellos han tenido lamentablemente una situación terrible, absolutamente vulnerable desde la llegada de los primeros conquistadores hasta la fecha, que no muchas comunidades todavía no pueden hacer pie, digamos, entre comillas, en una posesión territorial sólida, ¿no? Con respecto a estatuto frente al Estado Nacional. Entonces, nosotros como antropólogos, me he dado cuenta, uno ahí lo percibe, no hay miradas homogéneas, no hay miradas homogéneas. Eso también lo van a ver en los textos que van a ir leyendo, porque va a depender desde la construcción teórica que yo me pare. Y va a tener también que ver con estos significados que se les van a dar a los objetivos que uno va a estar buscando en territorio. Muy interesante, porque pareciera ser que hay construcciones teóricas, Elisa, que ya no están en boga y sí aparecen, a veces aparecen en la aproximación de algunas personas, cómo van a hacer esa construcción de lo muy en contradicción, quizás una mirada con la otra, y fundamentalmente cómo nosotros vamos más allá de si somos antropólogos o no somos antropólogos, cómo vamos a poder pararnos frente al otro para poder hacer una elaboración pertinente. El texto que van a tener para el segundo práctico es interesante porque está abordando de alguna manera eso, ¿no? Estas visiones contrapuestas y cómo uno también tiene que hacer una mirada hacia uno mismo. Y bueno, con respecto a la experiencia en RETESI, RETESI es relevamiento territorial de comunidades indígenas, ¿no? Que después de la... Perdón que te interrumpo, Marce, que les cuento a los chicos si no van a estar un poco perdidos. El relevamiento territorial de comunidades indígenas es un programa que surge como consecuencia de la reforma constitucional para resolver justamente este problema que es el central, digamos, de las poblaciones originarias en Argentina, que fueron despojadas de sus territorios y que nunca fueron restituidos, ¿no? Y entonces trata de saldar esa deuda del Estado-Nación argentino ahora. Sí, ahora sí, Marce. Y fíjate, Elisa, que mi tesis de licenciatura fue de territorio. ¿Por qué? Porque yo en la práctica, en territorio, lo que observaba es que nosotros, queriendo o sin querer, dándonos cuenta o no dándonos cuenta, pero íbamos con un ropaje,
entre comillas, ¿no? Íbamos como representantes de un Estado que les expropió todos los derechos, no solamente un territorio físico. Ujú. Y lo que marco como punto, como nudo en la tesis, en ese trabajo, es que justamente hay una contradicción. Por un lado, el artículo 75 de la Constitución hace un reconocimiento a la preexistencia de los pueblos originarios, pero por otro lado, para que estos pueblos puedan tener acceso a sus derechos, se les exige la pertenencia a un corpus normativo jurídico absolutamente occidental. Entonces acá resbalamos en todo esto que estamos viendo en esta clase. La Porque legislación, nos acordemos que no la armamos los antropólogos, ¿no? No, claro. Entonces, todos los planes, porque por ahí yo quizás vea en algunos alumnos y alumnas que no terminan de hacer el enlace, ¿no? ¿Qué tiene que ver la antropología en esto? Por ejemplo, en otra clase que yo doy, que es con salud, ¿dónde está el nexo? Bueno, en este caso, ¿dónde está el nexo de estos temas con turismo? Y la verdad que los Más atraviesa adelante. totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque uno, cuando va a ejercer una profesión de lo que sea, está en el lugar del occidental que va a transmitir conocimiento, sabiduría y le va a explicar a todo el mundo quién es quién y dónde está parado. Y justamente lo que tratamos de hacer, la antropología es una deconstrucción. Por eso el tema del relevamiento territorial a mí me hizo tanto ruido y yo lo convertí en un trabajo de investigación porque digo, bueno, ¿cómo es? Entonces vamos con reconocimiento de derecho, pero desde el arranque le decimos, mire, fíjese, usted es un originario, ¿entiende que es un originario? Bueno, el artículo 75 de mi Constitución, la de mi país, no sé si usted se sentirá incluido o no, pero es la nuestra. Entonces vamos con un bagaje de una construcción toda armada que los demás tienen que aceptar. Y nadie se da cuenta de eso. O sea, hemos naturalizado el tema de que nos impongan verdades y no nos entra en la cabeza qué está pensando el otro, cómo se siente el otro que yo vaya con la Constitución, le digo, mire, lea esto, porque usted ahora, como está debajo de la celeste y blanca, se tiene que adecuar. Ojo, no quiero aparecer como una anarquista, lo que quiero es que este ejercicio de problematizar los discursos sea llevado justamente al ámbito de donde nos vamos a desempeñar cada uno de nosotros. En el caso de ustedes, el turismo, en el caso de los médicos, el personal de la salud, en el ejercicio del campo específico de salud o en educación o en la elaboración de políticas públicas, porque seguimos reproduciendo modelos de dominación, chicos. Ese es el problema. Lean el texto que tienen para el práctico 2, que es el de Renato Rosaldo, y lo dice tan clarito, cuando él dice, no entendía por qué la furia, por qué la furia lo llevaba a cortar cabeza, o sea, por poco no pone, el pobre Renato no pone, pero ¿qué les pasa a estos tipos? ¿Por qué? O sea, nadie justifica la acción, pero cómo él cuando él atraviesa una situación similar y desde su perspectiva cultural occidental encuentra algunos puntos de contacto con esa situación que él en un primer momento no entiende. Entonces, ya sea en el programa de relevamiento territorial de comunidades indígenas, o viendo a alguien cortar cabeza, o desempeñándose en el turismo, o elaborando una receta, la antropología lo que quiere hacer es una desconstrucción para poder entender por qué la gente hace lo que hace, piensa como piensa, y dónde estamos nosotros en ese lugar. Fundamentalmente eso. No sé si colaboró en algo. Gracias, Marce, porque me lleva justo a la última filmina, que estamos en el etnocentrismo, que Alejandro Grimson en esa introducción que les dimos a leer está definiendo varios centrismos, también el centrismo epistemológico, digamos, ¿no?
que ya lo he venido desarrollando y por eso solamente quería volver al concepto de etnocentrismo, ¿no? Que es el que va a ayudar a caracterizar, digamos, todos los demás centrismos que está rescatando Alejandro Grimson en esa introducción, y me gustó esta definición de Todorov. El etnocentrismo consiste en elevar indebidamente a la categoría de universales los valores de la sociedad a la que yo pertenezco, ¿no? Es como medir con mi vara a todo el mundo, ¿no? Y entonces este es mala persona o hace mal, digamos, porque no funciona desde mi perspectiva. Y en ese contexto, por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo muy local, digamos, que lo podemos rescatar, una parte, digamos, de la construcción de la crítica de Occidente hacia los países del tercer mundo, y lo vemos actualmente también con la forma en la que aprovechamos nuestros recursos naturales, también tuvo que ver en el pasado, digamos, con la visión que se había consolidado en Latinoamérica, por ejemplo, en torno a las poblaciones originarias y a la forma en la que administraban sus recursos, ¿no? La negativa en muchos casos de no incluirse dentro del mercado capitalista, por ejemplo, participando libremente del trabajo asalariado. En el caso de la provincia de Jujuy, por ejemplo, que los campesinos de la Quebrada y de la Puna no querían trabajar en los ingenios, ellos tenían su economía consolidada de subsistencia y entonces no necesitaban trabajar en esos lugares y fueron obligados a punta de látigo, ¿no? Y entonces fueron criticados desde la perspectiva propia de Occidente por no querer contribuir al desarrollo nacional, cuando en realidad no les pagaban. No había, es de la década del 40, después de que se dictó el Estatuto del Peón, que lo hizo como secretario no me acuerdo cómo era, de secretario de Trabajo y Acción Social, algo así, el coronel Perón, recién se reguló el pago de un salario en moneda, ¿no? Y el establecimiento de horas de trabajo, porque si no la gente era obligada a trabajar de sol a sol, de lunes a lunes, o sea, de sol a sol, desde la primera luz del día hasta la última de la noche. Si duraba 12 o 13 horas la jornada de trabajo no importa. Y los trabajos generalmente se pagaban en especies, no en dinero, no en moneda nacional, ¿no? Y entonces, lógicamente, la gente no quería trabajar. Y entonces eran obligados, y si no, eran expulsados de sus tierras, digamos. Ahí tenemos un ejemplo de etnocentrismo que en el caso de Walter Miñolo le llamaría un etnocentrismo hacia el interior del propio país, ¿no? Nosotros con nuestros connacionales que criticamos su forma de vida. No solo Occidente nos miró de esa manera, y eso también lo está discutiendo Alejandro Grimson en el texto, sino eso como permeó el pensamiento, por ejemplo, de la colonialidad, en el pensamiento, en el caso de Argentina, que les llama a él los colonos blancos, que van a ejercer esa colonialidad con las poblaciones propias, ¿no? Y entonces él está proponiendo este concepto, que ahora no me acuerdo cómo lo nominó, de idealizar tanto a Occidente en detrimento de nuestra propia sociedad, ¿no? Cuando en realidad gran parte o una parte importante de las discusiones es que construyamos nuestro propio horizonte, ¿no? De desarrollo y de consolidación ideológica, sin tener como meta ese imaginario idealizado de Occidente. Bueno, ya estamos
sobre el final, así que ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, nos vemos ¿Alguien levantó la mano? No, no. Bueno, entendieron todo. Qué fantástico. Nos vemos el próximo martes en el teórico y con Marcela el jueves en el práctico. Respecto a las variantes del etnocentrismo, sí, hay varios centrismos que está mencionando Alejandro Grimson en el texto. ¿Cuál? Bueno, permiso, ¿no? Sí. No, básicamente la pregunta sobre el etnocentrismo científico. El etnocentrismo científico es lo que venía diciendo desde antes, digamos que en Occidente se pensaba que en el resto del mundo no se podía producir conocimiento, incluso actualmente se sigue afirmando que en Latinoamérica, y en lo que se denomina, digamos, las antropologías del sur o las antropologías otras, las antropologías periféricas, que no somos capaces de producir nuestras propias teorías. Pero en realidad, vamos a ver, por ejemplo, que Edward Said en Palestina, por ejemplo, a través del orientalismo hizo un desarrollo, un aporte muy importante al conocimiento desde las problemáticas propias, digamos, de su región. En Latinoamérica tenemos la epistemología de la liberación, ¿no? Lo que tiene que ver con las antropologías económicas, las escuelas de pensamiento de economía política, donde no solo son antropólogos, ¿no? Ahora es como que los límites disciplinares están bastante difuminados, en particular, por ejemplo, en el caso de la sociología y la antropología, pero compartimos temas y problemas con la historia, con la filosofía, digamos, y hay todo un desarrollo teórico que se ha ido desarrollando en Latinoamérica, que desde nuestro lugar decimos que sí estamos produciendo teorías propias, mientras desde Occidente o desde los centros difusores de conocimiento por ahí creen que solo es una réplica de los procesos críticos de Occidente, por ejemplo. Ah, claro. Ah, ahora sí, entendido. ¿Sí? Sí, sí, Buenísimo. Gracias, Juan. Es lo que luego se menciona del eurocentrismo, ¿no? Que justamente lo que explica usted, que se tiene en cuenta más a lo que viene siendo ya las teorías o las teorías científicas que se llevan por esa parte. Claro, más que las propias. Por eso yo quería plantear este teórico desde las perspectivas propias, digamos. Si bien vamos revisando las características, la historia y el desarrollo de la antropología, pero también desde la lente, digamos, de las teorías críticas latinoamericanas. Exacto. Ajá. Buenísimo. Bueno, entonces, Profe, sí, sí, Sol. yo tenía una duda sobre la alteridad, porque no lo entendí en el libro. La alteridad es la otredad, es la diferencia. ¿Sí? Alter viene del latín, alter es otro. Ajá. Es Entonces, el otro diferente a mí. No diferente solo en cualidades, en rasgos físicos. Cuando hablamos de alteridad en antropología estamos hablando del otro que a mí me provoca extrañamiento. Cómo come, cómo habla, cómo se ríe, de qué se ríe, qué música escucha, cómo baila, por qué se queda callado, por qué habla tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Es de esa alteridad que a mí me interpela, que a mí me deja como en un estado de asombro frente a
a algo que viene a irrumpir en mi homogeneidad, en lo conocido. Yo pertenezco a una familia, a un barrio, a una ciudad en donde todos nos entendemos. Nos gusta hacer determinadas cosas, tenemos determinadas fiestas, no hacemos otras. Entonces, el otro es el que viene a romper un poco esa homogeneidad. A eso se refiere la alteridad. Ah, bueno, porque vi en el libro, se estaba leyendo, estaba tratando de entender sobre que habla del sinónimo de lo humano, después de los bárbaros y después de los indios y no entendía. Claro, porque todos son diferentes a Occidente, ¿no? Estamos en ese texto, Mirta está mirando desde la perspectiva clásica de la antropología, cómo Occidente miró a los otros, ¿no? Que son todos aquellos que no son occidentales. O sea, los americanos, los africanos, a los indios, ¿sí? Ah, bueno, entonces ahora sí ya me guío mejor. Gracias, Dale, profe. de nada. Ahora sí ya nos despedimos o todavía hay más consultas. Una última consulta. Dale. Justamente lo que estábamos hablando anteriormente respecto a lo de etnocentrismo científico. De aquí surge la idea, o sea, lo que estábamos hablando, surge la idea de descentralizar el conocimiento, ¿no es cierto? O sea, de que dejar de tener en cuenta ese punto de vista eurocéntrico, por así decirlo, y comenzar Sí, a tomar otros puntos de vista, ¿no? claro, sí, tal cual. Ajá. Tomar nuestros propios puntos de vista. Después, como decía Marcela, vamos a ir, la idea es irnos deconstruyendo, por eso no quiero avanzar todavía sobre el vínculo con el turismo y demás, porque me gustaría que vamos avanzando paso a paso, comprendiendo qué es la antropología y qué hace, para ir complejizando y entonces ya empezar a mirar un poco más conectados después el vínculo con el turismo y cómo queremos que esto se signifique en su práctica, porque en realidad el encuentro turístico también es el encuentro entre personas diferentes, ¿no? Es un otro cultural el turista en nuestro caso. Exacto, sería no tomarlo como objeto, sino como un sujeto. Claro. Ajá. Listo, eso sería todo por mi parte. Bueno, gracias Juan. No, de nada. Buenísimo, entonces nos vemos la próxima. Que tengan Hasta suerte, que luego, les profe. vaya Muchas bien en el. gracias. Gracias, Gracias. profe. Buenas Chao, que Gracias, les tardes. vaya profe. lindo. Hasta luego. Chau, chau. Chao, hasta luego.